11 de la mañana con 9 minutos, información en vivo en este momento con nuestro compañero Diego Bertis. Diego, te escuchamos, buenos días. Gracias, Pedro, información en vivo. Nos encontramos en la cuadra 2 de la avenida Vargas Machuca, en San Juan de Miraflores, donde hace instantes ha ocurrido un accidente de tránsito que ha dejado al promediar 7 personas heridas. Los vehículos que se han visto involucrados en este accidente es una combi de transporte público de la empresa San Genaro, de placa AND 814, quien venía a toda velocidad y no ha podido frenar en una de las intersecciones de la avenida Vargas Machuca, llevándose consigo a un poste de alumbrado público que se encuentra en estos momentos derribado. Cuando los vecinos han reportado el accidente, se ha hecho presencia los bomberos de la zona, en este caso de la compañía San Juan de Miraflores 120, que venían en la dirección opuesta, intentaban ingresar a la zona del accidente, y otra combi de placa F6A812 de la empresa Unidos 12 de Noviembre, que quiso ganarle el paso a esta unidad de bomberos, terminó impactándola y cruzando la pista, dejando a 4 heridos en esta segunda unidad. En total son 2 unidades impactadas. Una que ya había ocurrido el accidente, fue por la excesiva velocidad en los 2 casos, y ahorita vemos al personal de los bomberos que se encuentran auxiliando a las víctimas de estas 2 unidades aquí en la cuadra 2 de la avenida Vargas Machuca en San Juan de Miraflores. Diego Bertis, ¿los choferes se encuentran dónde en estos momentos? ¿Han sido llevados a la comisaría o permanecen allí en el lugar retenidos por la población? Lugar se ha hecho presente la comisaría de San Juan de Miraflores, quien los efectivos están tomando los datos de los choferes, quienes hasta ahorita se niegan a identificarse ante las autoridades y ante nosotros, pero nos cuentan unos de los pasajeros de la primera unidad que generó el accidente, la empresa San Genaro, que se negaría a darlo porque no tiene los papeles en regla y no tiene su documentación a la mano. Se habría olvidado el DNI, es lo que él manifiesta. No quiere identificarse, pero tampoco se estaría resistiendo a ser trasladado a la comisaría de San Juan de Miraflores. Bueno, Dios, gracias. No hay víctimas mortales que lamentar, Diego. Gracias por la información compartida, pero sin duda alguna todo el peso de la ley tiene que caer sobre estos malos conductores, sobre todo que no lleves ningún documento, no sepas ni siquiera dónde están tus papeles, o la policía tenga que ver forzada a buscar tu identificación porque no tienes ni siquiera el DNI a la mano. Ese es un hecho bastante gravísimo, y con todo el daño material causado y el riesgo mortal que los pasajeros han corrido, tiene que ser sancionado con todo el peso que la ley así dispone. 11 de la mañana con 5 minutos. Y hablando del peso de la ley, ¿algún momento algún funcionario municipal va a ser sancionado por hacer cobros ilegales en playas? Por ejemplo, estamos en tiempo de verano y es sábado. ¿Ya salió el sol? ¿Alguien me puede decir salió el sol? Porque viene un poco nublado el cielo. Estamos aquí en los estudios con Carlos Zúñiga. Carlos, buenos días. ¿Qué tal? Gracias de nuevo por la invitación. Primero, de pronto, Carlos, ¿hay sol en estos momentos? Hay sol. Vengo informando que hay verano hoy día. Hoy día puede ir a la playa. Así es. Y aquellos que van... Y salgo a la 1 de la tarde, ¿ah? No, igual, de todas maneras un cevichito a la 1 de la tarde, hermano, espectacular. Pero ¿qué pasa con aquellos que tienen su vehículo privado, van en su caña, en su auto, quieren estacionarse en la playa y les están cobrando? Mira, el tema es que hay sitios donde sí se puede cobrar y sitios donde no. Ahora, tienes que saber dónde y tienes que saber cuánto para que no les cobren a la gente que te está escuchando, para que no les cobren lo que les da la gana, que es muchas veces el problema por el cual la gente se queja. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que un municipio, para cobrarte, en un municipio con playa para que te pueda cobrar, tiene que haber aprobado y publicado una ordenanza que diga además todos los términos con los cuales se te va a cobrar. En Lima actualmente solamente hay 6 distritos que han hecho eso, 6, ¿ah? Y solamente para algunas playas. Está Barranco, que tiene Sombrillas y Yuyos, está Chorrillos, que puede cobrarte en Agua Dulce Unidos y en La Herradura,
Está Lurín, que tiene, Lurín si no me acuerdo los nombres, en San Pedro y en Arica, en Pucusana, solamente en Naplo, y luego en Santa María tienes la Playa Grande, la Playa Chica y tienes Embajadores. En todas esas, que son de Lima, te pueden cobrar 50 céntimos cada media hora. 50 céntimos. Esa es la tarifa. O sea, si te dicen no, que aquí es un sol, no, 50 céntimos cada media hora. Y solo a la salida. O sea, tú no es que te pueden negar la entrada si es que no pagas. Es un derecho paga, que nosotros luego tenemos. entras. Claro, tú tienes que entrar, te estacionas y luego a la salida, en base a este costo, se te computa cuánto tienes que pagar al final. Ya, te pregunto, tú eres presidente elegido, esta importante organización que hace defensa del derecho al consumidor, pero ¿has visto dentro de tu cotidiana actividad qué otras playas están cobrando, qué otras municipalidades están cobrando irregularmente estas tarifas por parqueo? Mira, como recién está empezando el verano, ni siquiera me han mandado mensajes todavía sobre este tema. Pero es que recién se empieza a armar el rollo. Conforme vaya avanzando el verano, van a empezar a aparecer los municipios. Ahora, la Defensoría ha hecho una buena chamba sacando justo un comunicado hace unos días diciendo estén atentos, estas son las playas que tienen ordenanza. Fuera de Lima, también San Antonio, en Cañete, ha sacado para algunas playas que son normalmente donde se hacen campamentos. Ahí tienen un cobro que además es un cobro distinto. Ahí te cobran, por ejemplo, si tienes un carro chiquito, te cobran 10 soles y un sol 50 cada media hora. Si el carro es una Custer, una combi, ya no son 10, sino 20 soles y 2.50. Y si tienes un bus y vas en grupo, con familia, en bus grande, son 30 soles y 3.50 cada media hora. Eso es escalonado. Claro, eso es según ordenanza que se pueda finalmente Exacto. emitir. Pero esas ordenanzas, ¿lo hace unilateralmente cada gobierno local, no, cada distrito? Las ordenanzas dependen de la ley de municipios y tienen que estar publicadas en el peruano. Y además, otra cosa que es muy importante, todos estos términos, como yo te decía, cuando tú llegas con tu carro, tienen que estar visibles porque no te pueden cobrar algo que no te están avisando previamente que te van a cobrar. Es decir, ¿qué tiene que estar visible? Exactamente, ¿qué cosa tienes que ver? Y tiene que decir, en esta playa se cobra tanto, por ejemplo, acá en Lima, 50 céntimos cada media hora para carros particulares entre 7 de la mañana y 5 de la tarde, por ejemplo, ¿no? Porque tienen horarios, no es todo el día. Entonces, si está eso, tú estás obligado a pagar. Entonces tú al entrar estás aceptando, estacionas y a la salida te tienen que entregar un boleto, que es el pago de la Carlos, tasa. por favor, permíteme que te interrumpa en este momento. Información de último minuto en este momento que compartimos a nivel nacional. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del magistrado Hugo Núñez Julca, ordena impedimento de salida del país por 9 meses contra el ex fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri Vallejos, investigado por los presuntos delitos de encubrimiento real y otros. Reiteramos la información de último minuto que compartimos con ustedes en estos momentos aquí a través de la señal de Exitosa. Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria a cargo del magistrado Hugo Núñez Julca ordena impedimento de salida del país por 9 meses contra el ex fiscal de la Nación, Gonzalo Chávarri Vallejos, investigado por los presuntos delitos de encubrimiento real y otros. Lo dijimos, 11 de la mañana con 10 minutos, lo estamos anticipando en estos momentos aquí en Exitosa, pero también lo indicamos. Esto habíamos advertido en su momento sobre lo que se venía sobre el ex fiscal de la Nación tras escucharlo en sus últimas declaraciones ante los medios de comunicación, aseverando que básicamente no había ningún delito cometido respecto al lacrado y al deslacrado, a la violación del lacrado de esas áreas de sus asesores, donde había que hacerse un allanamiento para poder incautar documentos. Y es más, luego termina apareciendo información fotográfica donde directamente él aparece en el momento que se retiraba el personal policial que había ingresado violando, vulnerando el lacrado, se desplaza con ese personal y además que en la hora donde se da el ingreso de su asesora, ex asesora Rosa Venegas Melo, él estaba en su despacho. Y que él diga que no conocía, que eran coincidencias de la vida, es otra situación muy ajena. 11 de la mañana con 11 minutos. En la línea telefónica se encuentra el congresista Juan Cheput para conocer las reacciones ante esta decisión del Poder Judicial. Congresista Cheput, buenos días, bienvenido a La Verdad en Exitosa. Muy buenos días, a sus órdenes. Congresista Cheput, el juez Núñez Julca termina disponiendo hace unos minutos impedimento de salida del país para el ex fiscal de la Nación por 9 meses. ¿Su opinión al respecto cuál es? Pero lo que sucede es que lamentablemente el fiscal Pedro Chávarri ha sido protagonista de un escándalo, cual es el deslacrado de su oficina, en la cual había documentos vitales para el proceso de investigación que se venía ejerciendo por el tema de los cuellos blancos y otra información pertinente. Si a eso le agregamos
que en estos momentos hay 5 acusaciones constitucionales en el Parlamento que se tienen que empezar a tramitar ese día lunes, pues es obvio que era imprescindible plantear el impedimento de salida para que de esta manera no suceda lo mismo que pasó con el señor Inostroza, que por un descuido o un exceso de confianza el señor se salió del país. Creo que la justicia en ese sentido está actuando de manera previsoria, por más de que esto pueda a algunos parecerle exagerado. Pero ahora en esa exageración quería yo incluso hacer hincapié, congresista Cheput, entendiendo que se trata de un ex fiscal de la Nación, es un fiscal supremo, tiene brazos legales alrededor suyo, tiene además brazo político que en cierto modo alegan protección a su favor. Podría verse incluso inmerso en una posible detención preliminar en las siguientes horas, según avance las pesquisas y según pueda determinar el Ministerio Público la responsabilidad que tiene en esa violación del área lacrada en su despacho de asesores. En ese caso no, porque no ha habido flagrancia, en ¿Ya? primer lugar, es algo que ya pasó, y en segundo lugar, él necesita primero ser despojado de su cargo a través de un proceso constitucional. Él está dentro de los alcances de la acusación constitucional. Por lo tanto, cualquier proceso de detención, si es que no ha sido consecuencia de un delito flagrante, no puede él tener la prisión preventiva. Primero se tendría que desaforar y tendría que ocurrir el desarrollo constitucional en el Parlamento. Esa figura en esos momentos no podría ser aceptada. Esta disposición del juez Núñez Julca de dictaminar 9 meses de impedimento de salida del país para el señor Chávarri obliga en cierto modo al Congreso de la República o a la Subcomisión de Constituciones Constitucionales a ver con la celeridad respectiva este último caso. Ya no, porque ya lo habíamos decidido. ¿Ya? Ya lo habíamos decidido para que ese día lunes veamos con prioridad, y lo habíamos decidido el martes, miremos con prioridad todas las acusaciones que pesan sobre el señor Chávarri. No, congresista Cheput, le pregunto esta última denuncia, porque este es el último caso que directamente lo viene manejando el Ministerio Público y otras situaciones son las denuncias que ustedes como parlamentarios han desarrollado en su debido momento. Vamos a recuperar la comunicación con el parlamentario Juan Cheput, que en estos momentos hay una interferencia en la comunicación, me indican por interno, pero es importante conocer exactamente cuál va a ser la actitud que tiene el Congreso de la República en estos momentos. Hay denuncias constitucionales habidas y por haber contra Chávarri, y es cierto. Hay como 4 o 5 denuncias que se estima que hay dentro de la subcomisión de acusaciones constitucionales, pero esta en particular directamente la está haciendo el Ministerio Público por esta violación que habría hecho o habría participado de esta oficina, de esos ambientes lacrados, por el fiscal José Domingo Pérez, para que de esta manera se pueda hacer el allanamiento, levantar documentación que podría ser relevante en la investigación en contra del fiscal de la ex fiscal de la Nación, en esta vinculación política que constantemente se le viene haciendo desde el despacho del fiscal Domingo Pérez a Chávarri con Fuerza Popular o con Keiko Fujimori. Protección política por un lado y protección legal por otro lado. Era recíproco el acuerdo que aparentemente habrían sostenido. Pero esta última denuncia va a ser vista con la celeridad necesaria, va a ser vista o es que van a poner en el orden correlativo. Primero la denuncia de congresista Arana que presentado en agosto. Segunda denuncia que vamos a ver. No, o van a priorizar efectivamente esta denuncia propia del Ministerio Público sobre el ex fiscal de la Nación, fiscal supremo aún, el señor Chávarri, que por cierto ha pedido un mes de vacaciones para que de esta forma pueda alejarse de todos estos escándalos que él viene en estos momentos protagonizando. 11 de la mañana con 16 minutos, ahí está la información, impedimento de salida del país y vamos a esperar qué es lo que pasa en el Congreso de la República dentro de 2 días, el próximo lunes, cuando se debatan estas denuncias contra el ex fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri Vallejos. 11 con 16 minutos. En la línea telefónica la congresista Milagros Salazar. Congresista, buenos días, bienvenida, exitosa. Buenos días a todos ustedes. Congresista, ordenan impedimento de salida del país por 9 meses contra el ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarri. ¿Su opinión cuál es en estos momentos? Bueno, no he leído el sustento, ¿Ya? pero esperemos que tanto la Fiscalía como el Poder Judicial realicen el trabajo como corresponde y tendrán los fundamentos y los sustentos correspondientes.
¿Le sorprende esa disposición dada por el Poder Judicial en estos momentos, entendiendo que al ex fiscal de la Nación lo están involucrando en ser partícipe de manera indirecta o directamente en esta violación del área lacrada del el despacho de sus asesores? Yo pienso que tanto la Fiscalía como el Poder Judicial deben despolitizar a los poderes que deben ejercer la justicia y las investigaciones. Basta ya de meter la política en estas dos instituciones, basta ya de que la agenda sea Chávarri, y hay agendas muy importantes que deben dar clara luz y firmeza en estas dos nuevas autoridades que han asumido, porque todo el actuar de la fiscal es Chávarri. Y yo quisiera saber qué pasa con el caso Chincheros, que se ha reaperturado y que hasta ahora el fiscal Domingo Pérez, hasta donde teníamos entendido, no entregaba la información a la otra fiscal. ¿Qué pasa con las anotaciones? Que hasta ahora no hay una investigación con la señora Verónica Mendoza, que está su letra en las agendas de Nadine Heredia. Y hasta ahora no le han aperturado ni una sola investigación en la Fiscalía. ¿Qué pasa con los aportes de campaña de PPK? ¿Qué pasa con la señora Susana Villarán? O sea, tanta energía, tanto tiempo y tantas portadas para un caso. Entonces, yo pienso que las nuevas autoridades deben hacer su trabajo de manera transparente, de manera autónoma, respetando el proceso para cualquier persona, y queremos nosotros como ciudadanos saber qué pasa con estas investigaciones que vienen de antes. Pero las primeras le dan mayor importancia. En ese sentido, congresista Salazar, ¿usted considera que esta disposición del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria del juez Núñez Julca ha tomado una decisión política en contra del ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarri? Yo desconozco los sustentos, así que mal haría yo en defender una posición u otra, pero también estamos reclamando hace años, 18 años que han robado a nuestro país, y hasta ahora no tenemos a ninguna persona que tenga ya una denuncia oficial de parte de la Fiscalía, y están direccionando a la opinión pública. Y lo otro que sí me preocupa es que el nuevo Poder Judicial, en cabeza del señor Lecaro, nombre al señor César San Martín como responsable de la integridad, cuando él tiene un audio y cuando ha favorecido a su hermana. ¿De qué integridad me puede estar hablando? Bien. Esa es la cuota de poder que están dando al Poder Judicial a los izquierdistas. Y al señor Cucho, que lo ha nombrado de secretario. Y es importante que podamos también hacer la vigilancia sobre el tema que usted está mencionando, congresista Salazar. Sin embargo, entendiendo que la coyuntura en estos momentos nos obliga a hablar del caso Chávarri, porque está siendo impedido su impedimento de salir del país, va a ser vigente por 9 meses. Esto haría que dentro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso se acelere directamente este debate por el caso Chávarri y se vea esta última denuncia que data directamente del Ministerio Público, congresista Salazar. Nosotros tenemos una sesión ya el día de lunes para ver todo en paquete de todas las denuncias, no solamente del señor Chávarri, sino de todos los fiscales y jueces que tienen alguna denuncia en relación a un actuar incorrecto supuestamente. Bien. Todo en paquete, no en uno en particular. Todos los vamos a ver, y yo espero que el Poder Judicial también actúe con transparencia y con honestidad, como dijo el señor Lecaro. Pero estas dos decisiones de poner al señor César San Martín frente a integridad y al señor Cucho, que está cuestionado por haber licitado 600.000 soles en la Fiscalía, y que lo ponga de secretario general cuando fue secretario de Pablo Sánchez y no hicieron nada en las investigaciones, deja mucho que desear. Espero que él haga responder a su investidura y que no se deje avasallar por los intereses particulares de ideologías o de la parte política. Eso es lo que queremos. Muchísimas y que la gracias, Fiscalía ni el Poder Judicial esté politizado. Bien, muchísimas gracias por la comunicación telefónica. Así la congresista de Fuerza Popular, Milagros Salazar, dando su opinión respecto a esta decisión del Poder Judicial de impedir su salida del país por 9 meses en contra del señor Chávarri Vallejos. 11 de la mañana con 21 minutos. Ahí tuvimos algunas reacciones respecto a esta decisión. Reiteramos la información que hace unos instantes dimos a conocer en calidad de primicia a través de Exitosa Radio, Exitosa Televisión. Información del último minuto. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del magistrado Hugo Núñez Julca, ordena impedimento de salida del país por 9 meses contra el ex fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri Vallejos, investigado por los presuntos delitos de encubrimiento real y otros. Ahí está, también mostramos a través de la señal de Exitosa Televisión
el Twitter del Poder Judicial dando a conocer esta información. 11 de la mañana con 21 minutos y seguimos aquí en estos momentos con Carlos Zúñiga hablando precisamente del aspecto legal, pero de autorizaciones para que puedan cobrar parqueo en las playas públicas de Lima. Así es. Bueno, justo estábamos hablando de qué información tienes que ver a la hora de llegar. Claro. Cuando tú llegas con tu carro, tienes que saber qué cosa es lo que están por cobrarte. Entonces tienen que poner de qué hora a qué hora, cuánto cobran por el tipo de vehículo y en qué playa se aplica el cobro. Entonces cuando tú entras y te estacionas estás aceptando esos términos. Esos términos son formales, son los que están en la ordenanza, etcétera, ¿no? Y no te cobran en la entrada, no te pueden impedir la libre movilidad. Entonces tú puedes estacionarte sin que te cobren nada y en la salida recién se hace el cómputo de cuánto tiempo estuviste ahí. Si alguien te cobra anticipadamente, te obliga a pagar anticipadamente, ¿qué tienes que hacer? No tienes ninguna obligación de hacerlo y puedes estacionar aunque te grite, aunque llore enfrente de tu ventana del carro. Tú tienes todo el derecho a estacionar sin pagar ni un sol y pagarlo a la salida. Es tu derecho. Además, ¿por qué? Porque tú no sabes cuánto tiempo vas a estar y el cobro es por tiempo. Entonces no pueden inventarte un tiempo mínimo. O sea, no te pueden decir, no, ahorita pagas un sol 50 o 50 y de ahí vemos. No. Solo hay 6 distritos, me dices, sí, Carlos. Aprobados dentro de Lima y tenemos al sur, está en Cañete, está San Antonio, ¿no? Que tiene estas playas donde se hacen los campamentos. Pero, ¿qué pasa si un otro distrito quiere implementar el tema de cobro de parqueo? No tienen ningún derecho a hacerlo. O sea, si quieren implementar, tienen que seguir ¿Hay un tiempo establecido en el cual tienen que acogerse a esta autorización? O sea, tendrían que someter a evaluación su ordenanza, aprobarla y publicarla en el Diario del Peruano. Hasta entonces no pueden hacer nada y no te pueden cobrar. Si viene una persona con su chalequito municipal en alguna otra playa y te dicen, no, ahora también podemos, por favor muéstreme la ordenanza. Ellos para cobrarte necesitan la ordenanza y aquí te das cuenta, te tienen que emitir unos boletos con lo que te están cobrando y todos esos mismos términos impresos en el recibo. Porque esto no es una colaboración al municipio, no es una propina al que te está cobrando, no. Esto es una tasa establecida por norma. Entonces hay un comprobante del pago. Ahí los que no tienen permiso para hacerlo no tienen comprobante. En Ancón. Ancón, por ejemplo. Tú estacionas, si te quieren cobrar, en Ancón no tienen la capacidad de cobrarte, no se puede cobrar, y si vienen y te piden, tú tienes todo el derecho de negarte al pago, porque eso, o sea, si no tienes permiso para cobrar y cobras, eso se llama robar. Y no te pueden robar. Entonces, si aún así, imagínate que hay una persona peleonera y tienes un problema ahí, la Defensoría del Pueblo es la responsable de defenderte. Hay un número gratuito, que si quieres lo tengo acá de hecho. Por favor, compártalo. Sí, que es el número gratuito, es el 0800 15 170. 0800 15 170. Así es. Y también hay un correo que es consulta@defensoría.gov.p. Ahí te puedes comunicar y decir, lo que sea que esté sucediendo con el tema con un municipio que te quiere cobrar o algo, ¿no? Hay un montón de temas al final del verano. Este es uno de tantos. Hay que hablar del tema de radiación, de cómo comprar lentes de sol. Indecopi, entre varios temas, y ha publicado una guía bien interesante que está en el Facebook de Indecopi que pueden descargar, que es como para hacerte una idea general, y nosotros en la página de Elegir vamos a colgar justamente semana a semana, vamos a ir colgando estos pedacitos de información porque son súper necesarios para poder disfrutar del verano. Bien, Carlos Zúñiga, muchísimas gracias por tu presencia aquí en los estudios. Gracias, Carlos, por la invitación. Gracias. Así que ya saben, aquellos que quieren ir a la playita el día de hoy, el día de este fin de semana, mañana domingo, quieren ir en familia, van a me reiteras antes de que te vayas, Carlos, por favor. Reitérame, por favor. Las playas y distritos donde sí pueden pagar los 50 céntimos están obligados a pagar por parqueo. 50 céntimos cada media hora tienes en Barranco, Sombrilla y Yuyos, en Chorrillos, Aguadulce, las dos de Aguadulce y La Herradura, en Villa El Salvador tienes Venecia y Barlovento, en Lurín tienes San Pedro y Arica, en Pucusán está Naplo y en Santa María es la playa Chica Grande y Embajadores. Y en San Antonio está este esquema distinto de cobro en las playas de Puerto Viejo, Cerro La Virgen, León Dormido y La Ensenada. Hay otro tipo de cobro y otro tipo de uso que también se la da a la playa. Que es un poco más complicado, que es, si tienes carro chico es 10 soles de tarifa plana, más un sol 50 cada media hora. Si tu carro es mediano es 20 soles plana, más 2.50 cada media hora. Y si es un carro grande, un bus, etcétera, es 30 soles tarifa plana y 3.50 cada media hora. Perfecta la información que nos comparte Carlos Zúñiga, presidente Elegir en estos momentos en los estudios. Muchísimas gracias una vez más. A ti. Muchísimas gracias. 11 de la mañana con 26 minutos. Seguimos aquí en La Verdad en Exitosa con esta información última que hemos compartido y que, sin duda alguna, vamos a conocer cómo están en estos momentos los bañistas
Allí en Agua Dulce se encuentra nuestra compañera Erika Rado. Erika, te escuchamos. Buenos días, información en vivo. Así es, nosotros nos encontramos ya en la playa Dulce de Chorrillos y es que el día de hoy tenemos 25 grados de calor y las personas, por supuesto, ya están aprovechando para venirse a dar un chapuzón aquí en esta playa de Chorrillos. Podemos ver gran cantidad de personas que a esta hora continúan llegando, familias que están disfrutando este fin de semana. Déjame comentarte que hemos estado viendo también el tema de la limpieza y hasta el momento hay que felicitar a las personas que vienen porque están en muchos de los casos con sus bolsitas dejando la basura en los tachos. No hemos podido observar como en otras oportunidades que dejan la basura desperdigada por todos lados. El día de hoy están tratando de cuidar un poco más el ambiente, la zona en la que están tomándose algunas fotos, veraneando, pero vamos a conversar también con las personas para ver aquí cómo están disfrutando. Señora, buenos días, discúlpeme, envío para Exitosa con la familia disfrutando la playa. Sí, disfrutando. ¿Desde dónde viene, señora? Desde Barranco. Desde Barranco. ¿Y qué le parece el día de hoy? ¿Cómo ha encontrado la playa? ¿Un poco más limpia? ¿Cómo lo Más limpia. Más limpia. ¿Hay más conciencia? Sí, más conciencia. ¿Ha traído usted su bolsita para la basura? Claro, ya está. ¿Y qué va a comer el día de hoy, señora? ¿Ha traído comida? ¿Ha traído almuerzo? No he traído almuerzo. Muy bien, para no ensuciar la playa. No, para no ensuciar ¿Va a comer por acá un cevichito o algo? No, tampoco. Voy a subir a las 12 y hago mi lomo saltado. Un lomo saltado. Estaba muy bien, señora. Muchas gracias con los niños. Ya sigue haciendo la piscinita, el pocito que está haciendo por acá. Qué bueno, siguen haciendo ellos su piscina. Mientras tanto, las personas pues están disfrutando del día de hoy. Mucho sol, mucho calor, madres con niños. Vemos también algunas personas que han traído hasta la mascota. Observábamos hace unos minutos una niña que venía hasta con la mascota para bañarse. Hay que chequear eso de todas formas. Creo que hay una prohibición, según tenemos entendido, pero bueno, hasta el momento no le han hecho ningún problema a la niña. Vamos a conversar, por aquí vemos también este Jumbo Hot Dog, que es una especie de flotador en el cual se suben las personas y pues son llevadas al mar para un poco montar las olas, disfrutar. Caballero, ¿cuánto nos cuesta el paseíto en el Jumbo Dog? Ahorita está malogrado. Ahorita está malogrado. No puedo ¿Pero cuánto cuesta normalmente? 10 soles 2 vueltas largas. ¿Cuántas personas entran? Entran 3 por seguridad. 3 personas con el chaleco. Chaleco, todo puesto, así chaleco. Todo. Y un guía más, uno de ayuda por si El acaso. guía de ayuda por la seguridad. Sí, por seguridad. ¿A qué hora más o menos podemos encontrarlo otro día por acá también para subirnos en el Jumbo Dog? Casi todos los días, a partir de las 10 de la mañana. A partir de las 10 de la mañana. Bien, caballero, muchas gracias. Siga disfrutando del día. Bueno, de todas maneras, Pedro, aquí las personas la están pasando súper bien porque el sol, la playa y por supuesto la familia es lo que se necesita para disfrutar un buen fin de semana. Adelante contigo, Pedro, en estudios. Gracias, Erika Rado, por la información compartida. Vamos a la pausa, regresamos con más aquí en La Verdad en Exitosa. 11 de la mañana con 32 minutos. Sin duda alguna, información que a todos ha sorprendido. Esta disposición tomada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria del magistrado Hugo Núñez Julca, disponiendo el impedimento de salida del país durante 9 meses al ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarri. En la línea telefónica se encuentra en estos momentos el abogado penalista Carlos Caro. Doctor Caro, buenos días. Bienvenido a Exitosa. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días. Por favor, sus reacciones ante esta decisión tomada por el juez Núñez Julca de impedir la salida del Perú al señor Pedro Chávarri Vallejos. ¿Cuál es su opinión legal en estos momentos? Mire, era un tema esperado porque el señor Chávarri ya tenía una serie de investigaciones en curso y la legislación, de manera absolutamente excepcional, permite la posibilidad de que contra un alto funcionario del Estado se pueda disponer el impedimento de salida de forma secreta, de forma confidencial, siempre y cuando exista una causa fundada, pero que tendría que finalmente que ser aprobada por el Congreso. O sea, hay que dejar en claro de que el señor Chávarri todavía no es un investigado, técnicamente hablando, porque el Congreso de la República tiene que aprobar la acusación constitucional, pero el Código Procesal Penal, de manera excepcional, permite la aplicación de este tipo de medidas cuando existe, digamos, una causa probable que puede ser sustentada, en este caso, por la Fiscalía, ¿no? Entonces, lo que ha pasado es algo esperado,
pero excepcional y condicionado a que el Congreso apruebe una acusación constitucional. Pero esto, en cierto modo, hasta esperar la decisión del Congreso de la República, que posiblemente la tomen el próximo lunes, según lo que se viene conociendo, ¿qué es lo que diferencia la decisión de tomar el impedimento de salida del país para Pedro Chávarri por 9 meses, a diferencia, por ejemplo, de 18 meses, 36 meses, que tienen otros investigados también dentro del Perú? ¿En qué se diferencia y por qué esa diferencia de tiempos, de plazos, doctor Caro? Mire, lo que sucede es que en el caso del señor Chávarri no se le ha encontrado todavía su participación en algún acto concreto de corrupción. Se le ha relacionado con temas de tráfico de influencias, alguna relación que tendría con el tema de los cuellos blancos del puerto, pero en la medida que, por ejemplo, no existe contra él un audio, un testigo, un colaborador eficaz que le incrimine directamente en un acto de corrupción, esto es, recibir dinero de un particular o de alguien con la finalidad de hacer algo ilícito, no se puede, desde el punto de vista de lo que es la proporcionalidad, incorporar el argumento de un crimen grave o un crimen, digamos, que implique una reacción mucho más grave, como podría significar un impedimento de salida por un periodo más largo de tiempo, que podría ser hasta 36 meses, o incluso una detención, ¿no? Ya, pero en el caso particular de Pedro Chávarri, doctor Carlos, lo que se conoce es la vinculación abierta que hay, según tesis del fiscal José Domingo Pérez, respecto a la protección legal que él le concedía a Keiko Fujimori, y por otra parte la protección política que ella le daba a través de su bancada en el Congreso de la República. Eso, por ejemplo, es la tesis del fiscal y por lo tanto está inmerso dentro de ese sistema de corrupción, de la banda criminal que habría montado Fuerza Popular, con todo lo que le estoy mencionando. Pero por otra parte también está la investigación en contra del señor Chávarri. En el caso de Keiko Fujimori está, por ejemplo, el chat, la orden de protección política y luego las conductas políticas que tienen dentro del Congreso. Pero por otra parte también está el tema de los cuello blancos del puerto, que lo vinculan con la banda criminal de los cuello blancos del puerto, donde también está Inostroza Pariachi, que está prófugo en España. Estas situaciones, estas denuncias, ¿tendrían que unificarse o ir en cuerdas separadas con esta nueva denuncia que se conoce, aperturó la fiscal Zoraida Ábalos, doctor Caro? Mire, muy concreto, el tema que en este momento es materia de discusión es el tema de cuello blanco del puerto. Digamos que todo lo que haya podido descubrir o referenciar el fiscal José Domingo Pérez no es un tema todavía en materia de investigación, porque él no es competente para investigar fiscal de la Nación. Esto se hace a nivel de lo que es Fiscalía Suprema, es decir, la nueva fiscal de la Nación, a través del área correspondiente, han tenido que hacer esta petición, pero básicamente vinculado al tema de cuello blanco del puerto, porque hay que recordar que hay un informe de la fiscal del Callao dirigida a la Fiscalía Suprema, emitido hace más de 3 meses, donde describe la presunta participación del señor Chávarri junto a este grupo criminal. Ahora, el tema central es el siguiente, ¿no? Una vez que se formula la petición tiene que estar sujeta muy estrictamente al cumplimiento de las reglas legales, ¿no? Y una de ellas es el tema probatorio. Cuando la prueba no es contundente, porque no hay testigos, no hay colaboradores eficaces, se puede dictar una medida como la que se ha dado. Si el tema fuera mucho más grave, la ley permite incluso una detención preliminar, condicionada siempre a que el Congreso apruebe, digamos, la acusación constitucional. Entonces, en este momento, en verdad, todo está en manos del Congreso, porque si el Congreso no aprueba la acusación constitucional contra el señor Chávarri, la deniega, la desautoriza, este impedimento de salida del país va a perder efecto las próximas semanas. Ahora, esto es importante, que quisiera que nos explique a todo el país, por favor, doctor Caro. Esta acusación constitucional que se tiene que aprobar en contra del señor Chávarri, tiene que ser, la acusación que se apruebe, rige para cualquier otro proceso en su contra, y él no va a estar blindado, protegido por este amparo constitucional de la inmunidad, o es que se tiene que hacer la acusación constitucional, quitarle esa protección legal caso por caso. Se la tiene que quitar efectivamente caso por caso. ¿Ya? No hay, digamos, un levantamiento general de la inmunidad parlamentaria, la inmunidad de alto funcionario, ni una acusación constitucional genérica o amplia. Lo que tiene que haber es una acusación específica, caso por caso, de manera que él solamente va a poder ser procesado e investigado en la medida que el Congreso vaya aprobando caso por caso.
Si hay casos que son denegados, eso no va a ser materia de investigación a futuro. O sea, esto ya queda en manos del Congreso de la República. Vamos a ver si determina exactamente el lunes, si es que aprueban, admiten esta acusación en su contra, sobre todo con el impedimento de salir del país que pesa sobre el señor Chávarri Vallejos. Doctor Carlos, muchísimas gracias por la comunicación telefónica. Gracias. Muchísimas gracias. 11 de la mañana con 38 minutos. Vamos a ver, ahora el reto bastante fuerte. Bastante fuerte el reto que tiene el Congreso de la República, básicamente la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, porque vamos a ver si efectivamente es acogida esta denuncia como tal, vista en la celeridad que se está hablando. Ya se está mencionando que existe impedimento de salida del país para el señor Chávarri Vallejos y que el Congreso de la República esperamos que tenga una conducta acorde a la realidad que el país en estos momentos está viviendo. Si dicen luchar contra la corrupción, entonces que permita que todos los casos donde se sospeche de corrupción puedan ser investigados y ningún protegido pueda estar en estos momentos puesto a ver un recaudo por una decisión impopular que el Congreso constantemente ha venido tomando desde la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. 11 de la mañana con 39 minutos, reiteramos la información, 9 meses impedido de salir del país se encuentra el señor Pedro Gonzalo Chávarri Vallejos, ex fiscal de la Nación, fiscal supremo en estos momentos, y sobre quien pesa varias acusaciones constitucionales, además de un sinnúmero de cuestionamientos. 11 con 40 minutos. Estamos aquí en los estudios en estos momentos para seguir conversando sobre otros temas que también nos convocan, como el caso del combustible en el Perú. Siendo las 11 con 40 minutos, nos acompaña el señor Martín Ojeda, quien es director del Consejo Nacional de Transporte Terrestre, para hablar sobre esta problemática que se sigue quejando respecto a los precios de combustibles y cómo es que Petroperú y otros grifos, por ejemplo, hasta el momento no se están rigiendo en el precio establecido por Ocinermin. Han pasado varios días, señor Ojeda, que lo tuvimos aquí en los estudios y la situación continúa. Y empeora. Sí, muy buenos días, Pedro. Gracias siempre por estar acá contigo. Y lamentablemente esto no solamente toca el bolsillo al empresario transportista, le toca el bolsillo a todos los peruanos. Solamente en Lima se consume más de 1 millón de galones por día. A nivel nacional, más de 3 millones de galones por día es lo que es diésel para transporte. Y lo que es indignante es que mientras Ocinermin garantiza las inversiones, promueve la eficiencia económica y sobre todo protege a los consumidores, y en base a eso publica el 27 de diciembre su resolución de gerencia 069 con la banda y precios referenciales del diésel, nuestro amigo, su partner, el Estado, Petroperú, no lo baja como debería ser. ¿Por qué? En las bandas referenciales, el diésel para transporte, o para vehículos, perdón, tiene un límite superior de 7,51 y un límite inferior 7,41 es planta. Ya. Bajo los análisis matemáticos de segundo grado, debió bajar Petroperú y como Repsol un promedio de 0,91 moneda de sol. ¿Lo hizo? No. Solamente bajo ese fundamento bajó 1,2% de ese monto. Pero si nadie hace caso, entonces ¿para qué existe Ocinermin? Exacto, o sea, la ley de libre... ¿De qué sirve que Ocinermin termine emitiendo publicaciones, el tema de los precios, el tema de... Si no le hace caso, el mismo Estado. O sea, como decía un amigo, Vidaurre versus Vidaurre. Y sobre todo, ¿tú sabes cuánto pierden los peruanos para este pago indebido a Petroperú? Al día, mientras no subía Petroperú, porque se demoró 7 días, porque cuando sube, al día siguiente, inmediatamente. Señor, y al día siguiente, el Perú perdió cerca de 2.700.000 al día. ¿Perdió en qué sentido? Porque se podría traducir en ganancias de Petroperú, que es una empresa estatal. Mira, ¿por qué pierde el país? Sube la canasta familiar, le suben los fletes, sube tu consumo personal. Yo tengo camionetas que usan diésel. No todos usan gasolina. Y si hablamos de la gasolina, nos vamos a quedar lejos. Tú sabes que en este año, porque tú has seguido en norma internacional, hemos conversado, el diésel debió bajar 30%. Pero no lo hizo. No lo hizo. Y sobre todo en el mes de noviembre, Petroperú hizo 2 alzas indebidas de 0,30 céntimos. Uno dirá,
Oye, pero no reclames por... Señores, con la cantidad de diésel que se consume, estamos hablando de millones de millones. Entonces yo me pregunto, ¿dónde se va ese dinero? ¿Qué ese monto económico que satisface a Petroperú? Eso no será básicamente un problema, me refiero al control de Sonermín, no será un problema de capacidad logística para que pueda intervenir e investigar a grifo por grifo para ver dónde exactamente están colocando el tipo de precios. Lo que pasa es que hemos analizado cómo ha bajado el precio tanto Repsol en la Pampilla y Petroperú a nivel nacional. Y Petroperú ha bajado de 11,824 a 11,682. ¿Sabe por qué le pregunto eso, señor Ojeda? Porque he visto varias empresas, por ejemplo, varios establecimientos que venden combustible y varios grifos, donde llevan el rótulo de Petroperú, sí, claro, pero difieren en precios, no tienen el mismo precio. Claro, pero una cosa quizás no será el tema de precio de planta y otro lo que termina vendiéndose al pero consumidor tienes toda final. razón, pero si el problema viene de raíz de la misma planta que no respeta las bandas referenciales, lo demás es un acaboses. Porque va a decir no respeto, o sin mí, pintado. Está bien, tenemos una política de libre mercado en el tema de hidrocarburos, pero una cosa es una política de libre mercado y otra cosa es una política de libertinaje. Porque, como tú sabrás, países como Chile y Estados Unidos, que tienen políticas de libre mercado, cuando baja el crudo, baja al día siguiente, porque hay organismos que protegen al consumidor de una u otra manera, independientemente que sea una economía de libre mercado. Pero acá no. Pero claro, pero yo le insisto, o sea, acá no será un tema de falta de capacidad operativa de Ocinermín, intentando encontrarle la justificación, porque constantemente, señor Ojeda, como usted con otra persona más, converso el tema de combustibles, y el tema es recurrente. Ocinermín dispone una cosa y nadie le hace caso. Claro, el tema es recurrente, baja el precio de petróleo a nivel internacional, el barril de petróleo a nivel internacional, pero no baja el precio de combustible aquí en el país, al contrario, termina incrementándose mucho más el precio al consumidor final. Entonces, si vemos que en precio planta hay una manipulación de manera perversa en contra del consumidor, imagínense lo que pasa pues en los grifos, donde va el conductor. Te comento algo, es raro, porque es raro. Tenemos una entidad privada, como es Repsol, y una entidad del Estado, la Pampilla, Petroperú, ¿no? Qué casualidad. Los dos bajan 1,2%. ¿Concertación? ¿Cree usted que Petroperú estaría concertando con Repsol? Sería bueno que Indecopi investigue, ¿no? Porque qué casualidad, ni siquiera llegan al 0,90 céntimos, que debería ser, pero cuando bajan los mismos porcentajes. ¿Por qué? Y en las cadenas de Repsol, el combustible, ¿cómo se viene tratando? En la venta final. ¿Se difiere en tema de precios de Petroperú? De repente también de repente también existe la sospecha de concertación. Mira, en el porcentaje son iguales, pero en los montos hablamos de Repsol de 12,284 ha bajado a 12,130. Y Petroperú ha bajado de 11,824 a 11,682. En porcentaje son los mismos. ¿Cuántos vehículos que consumen combustible en Petroperú en Repsol en estos momentos en la capital? Solamente en la capital. Como te comentaba, solamente en la capital se consume 1.080.272 galones de diésel. ¿Diario, semanal, mensual? Diarios. ¿Convertidos en dinero? Olvídate, pues se acaba esa suma. Cerca de 3 millones de soles al día. Porque a nivel nacional se consumen 2.964.854 galones por día. Entonces todo el mundo dirá, 30 céntimos. Ya, pues multiplícalo. Multiplícalo, claro. Claro. ¿Y para qué va ese dinero? ¿O es que Petroperú está construyendo Talara en base a este abuso? Muchos hablan, por ejemplo, el tema de la rentabilidad de Petroperú en su momento por ese tipo de prácticas comerciales. Claro. Mucho se habla cuando se dice que Petroperú es una empresa que obtiene importantes utilidades. Pero uno se pregunta cómo. Y la explicación que a veces se obtiene es de ese tipo de prácticas dentro del mercado. Y yo me pregunto, ¿y los congresistas no han visto esto? Bueno, usted me habla de un congresista y yo recuerdo que hay más de un congresista que tiene su empresa de grifos aquí en la ciudad de Lima y en otras partes del país. ¿Y nadie reclama? O sea, nosotros como gremio de transporte somos los únicos que vemos esto. ¿Esto no afecta a todos? Afecta a todos. En el transporte, nosotros como gasto operativo es 45% del combustible nada más.
¿Osinermin responde políticamente a intereses del Congreso de la República? Yo creo que Osinermin ha cumplido, porque ellos bimestralmente lo publican. Pero claro, Osinermin cumple con la función. Es que la función de Osinermin no solamente publicar, es el ente supervisor, lamentablemente en el tema de hidrocarburos, el ente rector. Pero sería bueno que se modifique la norma, porque en hidrocarburos Osinermin solamente es referencial. Pero ¿y dónde está la supervisión al tipo de combustible que se está vendiendo? Creo que son gemelos que están conversando, porque para nosotros es una vergüenza. Porque Osinermin tiene competencia directamente para ver el tipo, la calidad de combustible. Claro. Para que vea la cantidad de combustible. La cantidad y la calidad. Exactamente. Pero en base al tema de precios, estamos condenados a políticas internacionales que cuando tú vas al otro país, sí la cumplen. Pero acá, el libre mercado, no hay que hacer nada. No es así. Y si Osinermin no cumple, ¿por qué no interviene Indecopi? Concertación de precios, que investigue. Porque es rarísimo. Y solamente hablamos de 2 empresas. Ahora, yo te comento algo. Pero si Indecopi ve el precio que está poniendo en estos momentos, hasta actualizando Osinermin, que ve que Repsol... Que lo ve en porcentajes, claro, que lo ve en porcentajes. Pero que ve que Repsol y Petroperú no están cumpliendo con esa disposición. No me explico cómo Indecopi no reacciona, no se da cuenta. No, y te comento, el mismo Estado, porque si hablamos de una economía de libre mercado, hablamos de varias empresas. Oligopolios, ponte. Acá hablamos de 2. O sea, que es libre mercado 2. Y ellos felices que siga con esta política Osinermin. Osinermin del Estado, Petroperú del Estado, Indecopi del Estado. ¿Quién defiende a la población? ¿Quién defiende a la gente del Estado? ¿Quién defiende a los que componen el Estado? ¿Quién nos defiende a nosotros? Exacto. Y yo te agradezco, Pedro, porque esta situación podría originar en pocas semanas una paralización de camiones y buses. Los camioneros, ¿cuántos se ven afectados con esto? Estamos hablando de más de 80.000 camiones. ¿Cuánto incrementa su costo operativo? Mira, si en transporte interprovincial, que tiene menos peso, son más livianos, equivale al 45%, yo calculo, porque he conversado con varios del gremio camionero, del 55 a 60%, porque acuérdate que es carga y el combustible es Le soy bien sincero, señor Ojeda. Si me habla de porcentajes, me pierdo en el limbo. Me pierdo. Dígame en dinero. ¿Cuánto se pierde en dinero o cuántos son los costos en plata, en dinero, de los camioneros, los transportistas que terminan trayendo, por ejemplo, productos de consumo masivo para los mercados? Si hablamos de 3 billones que hemos conversado del tema de galones por día, estamos acercándonos a más de 2 millones, que conformamos la mayor cantidad de costos operativos. Claro que sí. Claro que sí. Que solamente pagan en combustible. En combustible. Los costos operativos. Exacto, tanto interprovinciales como camioneros. Si eso se podría manejar de mejor manera, ¿cuánto podría disminuir? Estamos hablando de más de 1 millón. Por ejemplo, precio de tonelada cuando transportan, o metros cúbicos, cuando transportan, ¿cuánto es lo que le cuesta a un empresario traer un producto hasta Lima, desde la sierra, desde la selva central, y con todo el costo del combustible en estos momentos? Como te decía, estamos hablando de cerca del 50%, ponte que el flete sea 5.000. Solamente 2.500 van en costos operativos, incluido ahí el combustible. 2.500 costos operativos en el tema del flete. En el tema del flete. Si se abaratarían los costos de combustibles, ¿cuánto podría disminuir el producto básico que llega finalmente al consumidor final? Más de 1.500. Más de 1.500. Estamos hablando, por ejemplo, que hay productos que se van encareciendo en la capital. ¡Claro! En Lima. Le hablo de Lima. Dime, no le hablo de la selva, le hablo de Lima. Todos los productos primarios, en su gran mayoría, vienen en camiones. ¿Por qué están encareciéndose los productos? ¿Por ese tema del combustible? Lógico, ¿por qué más? ¿Por qué más? Porque sube la papa, porque sube el tomate, porque sube las verduras, porque suben los costos. Y nadie le pregunta a Petroperú, ¿por qué? ¿Pero por qué? Si el precio del crudo está bajando internacionalmente. No, es que el consumidor final no va a entender tanto la cifra del precio, el porcentaje del... No, va a entender cuánto le golpea en el bolsillo. Y le está golpeando. Porque podemos pasarnos 1 hora hablando aquí en este momento del precio del combustible, lo que hace Osinermin, lo que no hace Osinermin, lo que hace Indecopi, lo que dejan de hacer. Pero la gente podrá seguir pensando, bueno, ¿y eso a mí cómo me afecta? Pero si le decimos, oye, por ese alto costo del combustible... Afecta la canasta familiar, lógico. Disminuye tu presupuesto en el mercado cada día. Totalmente. Imagínate, no hablemos de consumos agrícolas o de producción en camiones. El que lleva su encomienda a un ómnibus, ya ese flete por la encomienda ya subió. 1 sol, 2 soles, le está afectando.
Porque nosotros con el costo operativo que tenemos que descargarlo. Y eso, que en el tema de pasajes... Descargarlo es decir, cargarlo al consumidor. Cargarlo al consumidor. En el tema de pasajes, por ejemplo, aún no subimos, porque también tenemos la competencia ilegal que tú has visto de las combis que salen, por ejemplo, de Lima, de Arequipa, de una corrupción increíble. Pero hablamos de corrupción, ¿qué hay acá? Hay que investigar esto. A ver, vayamos a un contexto más social. Una combi. Hablemos de la combi, hablemos. Ya, de la combi. Ellos tienen que dar feria. Ellos tienen que dar diario de lo que hacen. Por ejemplo, ¿cuánto es el costo en combustible de una combi y de un transporte público formal? No, pero te he comentado, o sea, ya está comprobado que tanto en el transporte urbano interprovincial, a excepción que los que usan gas, que es mucho más operativo, menos costoso, no excede ni tampoco baja del 45% de sus costos operativos. Y es una gran cantidad. Por ejemplo, en un transporte urbano, ¿cuánto es lo que se gasta normalmente? ¿Tienes información que nos pueda compartir? Yo no veo transporte urbano, pero tal vez podríamos investigar y apoyarte con esa investigación. Claro, porque para uno quizás sí podría entender, no intentar justificar, que quede claro, no justificar, claro, pero entender en la problemática social cómo es que muchas veces vemos solamente el problema, pero no vemos la causa del problema. Claro, eso origina el ratoneo, pues vueltas y vueltas para producir. Sea, cuando tú estás con la presión, primero que tú ganas, no te pagan tu sueldo, no tienes sueldo, hay una informalidad brutal en el país en el tema de transporte público. Tienes que trabajar sobre horas. Tienes que corretear. Exacto, tienes que competir. Exacto, cansancio, agotamiento, estrés. Porque en tu quiero ponerme en la mente, no creo que salga un chofer todas las mañanas, todas las madrugadas, diciendo, hoy día voy a matar a 5 personas. Jamás. No creo que nadie salga con esa mentalidad. Claro, solo se hace un psicótico. No creo que eso ocurra. No, claro. Yo veo en el volante, veo a un padre de familia, a un joven, que de repente es padre joven, que tiene padres enfermos. A ver, me quiero poner en la mente de ese conductor que por los altos costos de combustible tiene que salir a matar, en el término figurativo, porque tiene que hacer para la feria. Porque tiene que llevar algo para la casa, para el día. Para pagar su derecho de transporte, que algunos son comisionistas. Además, hay muchas cosas que tiene que cubrir. Y todo eso por el tema del coste de combustible. ¿Y tú no has visto también a los taxistas que originan tráfico, que pagan el motor y cuando avanzan empujan el carro? O sea, toda esa realidad no la ve el gobierno. ¿Qué pensará? ¿Que el colchón de su economía o su encaje es el combustible o son los peajes? Y para variar nos incrementan el impuesto. Exacto. Y para variar el Congreso todavía no resuelve la evolución del selectivo. ¿O están coludidos, digo yo? ¿Qué pasa acá? La verdad que el tema del combustible... O tenemos que vestirnos de brocito amarillo. No, es que... Oye, claro. Si tan solo viéramos la experiencia de Francia, cómo se terminó retrocediendo, pero tampoco alentamos la violencia. No, para nada. Pero para que veas el tema de concientización social. El tema de reclamar tu derecho. Exacto. Que no te pueden pisotear. Para nada. El tema del combustible es más allá de lo que significa Petroperú, lo que significa Repsol, como grandes capitales internacionales. Exacto. El tema del combustible impacta en nuestro bolsillo. Totalmente. Impacta en la salud pública, impacta en la calidad de combustible. Claro, o sea, estamos hablando de un problema bastante complejo, pero que es tan fácil solucionar si tan solo existiera voluntad política de llegar a la Pampilla, de llegar donde está Perú y ver finalmente, oye, ¿por qué no bajas tu precio? Y después se quejan que hoy reclaman, hacen huelga, pero esto es un tema que le compete a todo el país. Y algo que nos parece raro, solamente lo comento, ¿no? El diésel de producción siempre estaba más alto que el diésel vehicular. Y ahora está más bajo que el diésel vehicular. El tema, por ejemplo, no solamente es el correteo. Me pongo a pensar un problema tangible, real, palpable en Lima. Me voy a centrar en Lima. Sí, en Lima es el tema de transporte urbano, transporte público. ¿Ya? Se incrementó el precio de pasaje en transporte público cuando se incrementó el impuesto selectivo al consumo de los combustibles. Exacto. Aumentó. Sí, inmediatamente. Eso, por ejemplo, he visto cuántos pasajeros peleándose. Con la empresa, cuando no es la culpable. Con la empresa. No es la culpable. Pero ¿por qué me cobras 50 más? ¿Por qué me cobras 20 céntimos más? Exacto. No se dan cuenta el impacto social que genera. ¿Cuál es el origen? El origen del problema. El problema social, mental que genera
una inacción, incompetencia, hasta me atreviera, señor Ojeda, a decir un tema de corrupción en el control del precio de combustible en planta. Mira, estamos viendo tantos temas de corrupción que no me extrañaría que, teniendo en cuenta los millones de millones que se dan al mes en este tema, algo debe haber. Bueno, corrupción de hecho que hay. Y nosotros como gremio, te comento, Pedro, no vamos a parar hasta que se nos dé lo que establece el mercado internacional. Acción de protesta, me decía usted. Bueno, tenemos una reunión el día martes con la gerencia de Petroperú y esperemos que nos absuelvan estas preguntas, que no solamente es para el transporte, como tú has indicado, es para todos los ciudadanos que le afecta la canasta familiar y que está originando precios especulativos y una inflación escondida. ¿Van a manifestarse? Esperemos ¿O solamente van a hacer esta reunión? Esperemos que no. Todo depende de esa reunión porque no tenemos ninguna explicación económica. Las tarifas en el mercado internacional son clarísimas. Las pérdidas que se dan en el país día a día son claras. La especulación en el porcentaje entre Repsol y Petroperú también, ¿no? Bien. Muchísimas gracias, señor Ojeda, por su presencia aquí en los estudios. Muchas gracias. Vamos a la pausa, regresamos con más aquí en La Verdad en Exitosa.